Voy a poner a grabar en la nube porque no me fío que mi computadora de vez en cuando se... Vale, ya estamos en directo. Vale, grabando, fenomenal. Grabando, grabando, aquí estamos. ¿Cómo estás, Almudena? Súper bien, muchas gracias, Ay, Ana qué María. bueno. ¿Tú qué tal por allí, en la otra punta del mundo? Pues llevo aquí como pollo sin cabeza últimamente, pero bien, bien, en el sentido de que voy de una cosa a la otra y a la siguiente, pero muy contenta con lo que estamos haciendo y con poder compartir pues tantísimo conocimiento, ¿no? Porque creo que en este momento precisamente en el que estamos con tantos desafíos y tan locos y con tantas noticias ridículas, es como que vamos a intentar poner un poquito de orden y un poquito de sentido común a la vida. Así que, Sí, bueno, sí, y corrupción. Aquí no paran de destaparse tramas de ya, mascarillas, de vacunas, de para arriba, de para abajo. Yo creo que la gente está completamente ya anestesiada de tanta maldad y ya yo creo que ya como que lo que nos pasa por el lado ya todo bueno, el despropósito continuo, ¿no? De todo lo que vivimos hace 4 años ya, que parece increíble. 4 años. Sí, decía, creo que era hoy que leía que Pfizer había sacado ya unas hojas con todas las primeras consecuencias de lo que pasó, porque creo que estamos en vivo en varias cosas y no quiero que me tiren más canales. Y ya es como que nadie le da, ya nos da igual, ya es como que yo creo que hay mucha gente que también quiere pasar página, ¿no? Y empezar una vida diferente desde otro lugar. Y por eso hoy estamos aquí, chicos. Hoy estamos con Almudena Zaragoza, nuestra bióloga residente, nuestra bióloga favorita, que es la que nos cuenta toda la belleza de la naturaleza y la que nos vuelve a reenamorar de la biología y de lo que realmente somos, ¿no? Porque desgraciadamente nos han vendido una biología y una naturaleza agorera terriblemente amenazante y qué bueno volvernos a enamorar de la biología. Y hoy estamos aquí, chicos, porque Almudena va a estar haciendo un curso dentro de la Universidad del Terreno, un curso que mezcla dos cosas, que son microbiología y genética. Y hoy queremos contaros un poquito más de qué se trata todo esto y sobre todo, pues, esa mezcla, Almudena, cuéntanos un poquito de esa mezcla de microbiología y genética, de la una a la otra y de la otra a la una, ¿cómo se hace ese baile? Bueno, realmente no se puede entender una sin la otra, esa es la realidad. Y bueno, este curso, la idea era un poco, en este momento tan abrumador, ¿no? De malas noticias continuas, en este mundo en general de malas noticias continuas, la idea era la de dejar de resistir y empezar a construir, esa era la idea. Y cuando uno piensa en construir, piensas en empezar desde lo más pequeño, ¿no? Porque claro, uno no va a construir una casa desde arriba del todo, va a poner primero el tejado, ¿no? Lo más grande y se va a dejar los cimientos. Entonces, yo le daba vueltas y le daba vueltas a cómo podríamos cambiar el paradigma de la manera más eficaz. Y obviamente pienso que para abordar la enfermedad, para abordar la educación, para abordar la biología, lo bonito o quizá lo práctico y bonito también es empezar desde el principio. Y el principio es el origen de la vida y el origen de la vida son las bacterias. Entonces, yo pensaba, bien, pero las bacterias están compuestas de paquetes de información, de energía, de toda una maquinaria brutal que va dentro de ellas, que es la que hace posible la vida. Entonces, obviamente, no podíamos dejar la genética de lado porque van unidas, ¿no? Esa transferencia horizontal de genes, esa simbiogénesis de la que nos hablaba Lynn Margulis, que era, según ella, la responsable de la vida, ¿no? Esos microorganismos que se fusionan para formar la vida, esos paquetes genómicos que provienen de virus que también se intercambian, se fusionan. Y esa era un poco la idea, ¿no? De juntar la genética y la microbiología, pero saliendo totalmente del plano oficial, ¿no? Más bien pensando en acercarnos lo más posible a preguntas maravillosas como de dónde viene la vida, como realmente cómo funciona la vida y partir desde lo más pequeño. Esa era la idea. Ujú. Qué maravilla. Fíjate que el otro día hasta me enojé porque salían las noticias de esto de que habían encontrado en las fresas hepatitis A. ¿Te acuerdas de esa noticia? Dice, hepatitis A en las fresas. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estén diciendo semejante barbaridad? Hepatitis es la inflamación del hígado y donde se ha visto que una fresa tenga un hígado.
¿Que me quieres decir que es el virus que genera la hepatitis el que está en la fresa? Bueno, es que hasta los titulares están tan mal escritos que es el miedo, 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 ¿no? Y lo que más me fascina de ti, de tu manera de transmitir la ciencia, es que es exactamente lo contrario, es pura pasión. Y donde hay pasión no puede haber miedo, ¿no? Es pura fascinación de lo maravillosa que es la vida. Y este curso, Almudena, pues no deja de tener sus desafíos también, ¿no? En cuanto a cómo transmitir ese conocimiento y cómo decir algo que va muchas veces en contra de lo que nos han dicho casi siempre, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido tus desafíos a la hora de hacer este curso, de ese buscar ese principio por el que Pues empezar? yo pienso, fíjate, lo más complejo es partir de la base de los libros y las publicaciones científicas de las que disponemos los biólogos y cualquier científico de este planeta Tierra y transformar eso en algo que no sea un folleto de propaganda de venta de fármacos o de venta de patógenos. Eso es lo complicado, es decir, coger los datos, los puros datos, sobre cómo funciona la vida de, obviamente, las fuentes a las que tenemos disposición, las que tenemos en disposición todas las personas, intentar eliminar la propaganda y interpretar única y exclusivamente la vida. Sin los formalismos que se utilizan en la parte más rigurosa y oficialista de la ciencia, porque no nos hacen falta, porque la idea de este curso es hacer un viaje, ¿no? Por cómo funciona la vida y poder eso tú luego aplicarlo a tu trabajo, ya seas docente, ya seas personal de sanidad, ya seas médico, ya seas terapeuta. O sea, lo más difícil es quitar la propaganda, quitar todas esas interpretaciones malintencionadas, muchas veces, otras veces no, o con fines comerciales que hace la ciencia ortodoxa, y traspasar los datos, solamente los datos. Ejemplo, tenemos 29 billones de microorganismos en el cuerpo humano, solo en el cuerpo humano. ¿Cómo no van a encontrar bacterias y virus asociados a las bacterias por todas las superficies de la Tierra? Y cuidado, que Mm, también del universo, porque lo bonito es que vamos a dar un enfoque desde aquellos autores que muestran datos con un sentido común y con una base muy fuerte, pero que son rechazados continuamente por el oficialismo. Es decir, que no es que no exista una segunda opción, sino que realmente no se le da propaganda, ¿no? Entonces, si existen bacterias extraterrestres, si vienen del universo, si proceden de la Tierra, si se crearon en un evento único, si ese evento fue múltiple, si, en mm, fin, eso ha sido el reto más grande, ¿no? Sacar de todo ese ruido propagandístico de los patógenos los datos e intentar interpretarlos de manera lo más ética y humanista posible para que la biología tenga la oportunidad de tener un paradigma que esté al lado de la vida y no al lado del miedo o de la muerte. Esa es la idea, ¿no? mm. Y eso es bien difícil porque eso no vende. Eso no vende, lo que vende es el miedo, lo que vende es el tenerte asustado y el venderte soluciones, ¿no? Ese problema, reacción, solución, eso es lo que vende realmente. Y mucha gente no se da cuenta de que una sociedad sana no se puede basar en un conocimiento que está llena de mentiras. Solo podremos tener una sociedad sana y poder vivir vidas más felices y más plenas cuando nos basemos en conocimiento y como yo digo, que se acerque a la verdad. Ya no digo que sea la verdad, porque la verdad es muy grande, ¿no? Pero que se acerque un poquito más a la verdad. Y mucha gente no se da cuenta del poder transformador que tiene cuando tú entiendes las cosas de una manera que se acerca más a la verdad, porque vivimos en una sociedad que es utilitarista, que todo se basa en patentes, que la ciencia básica está excluida y lo único que quieren es de una ciencia que es casi casi una transferencia de tecnología, ¿no? ¿Cómo podemos, Almudena, hacerle ver a las personas esa importancia, la importancia de la ciencia básica, la importancia del conocer, la importancia de tener una información que se acerque a la verdad? Yo, Porque eso es lo que mira, tú haces. sí, uno de los autores que vamos a revisar en el curso, que es Fred Hoyle, un astrofísico, que fue uno de los creadores o uno de los pioneros en astrobiología. Fijaros qué rama de la biología más rara, que habla de que las bacterias y los virus viajan por el universo
y que se crearon en un evento cósmico y que son parte de un ciclo del universo en el que viajan de planeta en planeta, ¿no? Y fijaros, este hombre, ¿no? Que escribió una enorme cantidad de documentos, artículos científicos, libros, era un genio. Él decía que, claro, si entendemos el universo como todo lo que existe, no podemos pretender explicarlo todo, porque necesitaríamos tener en nuestra cabeza la capacidad de cálculo de cifras astronómicas, los conocimientos enteros sobre la física, sobre la química, sobre la energía, etcétera, ¿no? Pero lo que es importante, y él siempre decía, y a mí me gusta mucho, es un autor que es de estos que les lees y te roba el corazón, ¿no? Cuando estás leyendo puedes estar de acuerdo con todo, con nada, pero él, O con mientras te nada. habla, te roba el corazón, ¿no? No es una cuestión de que lleve razón en todo, sino de la maravillosa manera que tiene de comunicar y las cosas con tanto sentido común que dice, ¿no? Y él decía que obviamente no podemos saberlo todo porque necesitaríamos una mente gigantesca, ¿no? Un ordenador casi por cabeza, pero sí que es importante que las observaciones que se hacen, los estudios que se hacen, se acerquen lo más posible de manera experimental, de manera empírica a la realidad, sin obviamente pretender querer saberlo todo porque eso sería imposible, ¿no? Entonces, realmente muchos de los experimentos que se hacen en microbiología, la gente tiene que entender que detrás hay intereses económicos, sin más. No, no es más complicado que eso. Entonces, a la persona que tiene un interés económico en vender un fármaco, por ejemplo, en general, le va a interesar que haya un patógeno que matar o que haya un gen defectuoso, ¿no? Entonces, debemos eliminar toda esa propaganda y yo creo que esa es la manera de la cual la gente puede llegar a entender realmente la importancia de conocer los procesos biológicos, porque una vez que te adentras en ellos, toda esa propaganda se empieza a desvanecer en tu cabeza, ¿no? Porque tú mismo dices, no puede ser, imposible. Entonces, esta es un poco la idea, que la gente entienda que detrás de la ciencia hay siempre eh, intereses económicos de millones, ¿no? De millones. Entonces, hay que aprender a discernir, hay que aprender a ser crítico, sobre todo si queremos ejercer nuestra profesión de manera ética. Y bueno, y si queremos un conocimiento más profundo de cómo funciona la vida, que yo creo que esa es la gran pregunta que al ser humano siempre le ha fascinado, ¿no? Cuanto menos ese conocimiento lo necesitamos, ¿no? Para avanzar como sociedad, ¿no? Y esa es la idea. Claro, sí, necesitamos saber qué somos, quiénes somos y de dónde venimos de alguna manera también, ¿no? Dentro cada uno de, pues, de nuestro ámbito del conocimiento, ¿no? Tú nos hablabas antes de esa historia de la microbiología, del origen de la vida, que eso también nos abre la puerta a entender esos microorganismos como amigos y no como enemigos, ¿verdad? Y a volver a revisitar un poquito esa estrategia que se ha utilizado durante estos últimos 4 años y que se quiere seguir utilizando para mantenernos atemorizados todo el tiempo, que es el contagio. Sí, a ver, dentro de la microbiología hay como dos grandes áreas. Yo lo dividiría en dos, ¿no? Obviamente, en los libros, obviamente no lo encontraréis así, porque está la taxonomía, en fin, os dirán que los virus son directamente patógenos, que las bacterias también lo dividirán en patógenos y no patógenos, o en gran positivas, gran negativas. Se basarán única y exclusivamente en su descripción biológica más pura, de si tienen una membrana así o asá, si tienen núcleo así o asá. Pero más allá de todo eso, si tú englobas todos los estudios que hay en microbiología en dos grandes ramas, es decir, qué buscan los autores, aparte de los que obviamente intenten sacar una patente o algo en la industria, ¿no? ¿Qué buscan esos autores o de qué se habla, de qué se debate? Porque hay debates en la ciencia, los hay. Lo que pasa que la propaganda nos quiere hacer creer que no, que hay un relato único, pero no es real. Tú cuando lees los artículos científicos en profundidad te das cuenta que los autores disciernen entre ellos, dan interpretaciones distintas a los datos, ¿no? Y tú ves que en la microbiología hay dos grandes corrientes. Por un lado, el origen de la vida, unos dicen que fue en la Tierra, otros dicen que fue en el universo, unos dicen que fue un evento único, otros dicen que fue un evento multitudinario, etcétera, ¿no? De eso hablaremos. Y también hablan de la función, si son o no son patógenos, ¿no? Son las dos grandes ramas. Si los microorganismos son los causantes de las enfermedades, si son o no el origen de la vida y cómo se lleva a cabo ese origen de la vida,
Y dentro de si son o no nuestros enemigos, hay una enorme cantidad de publicaciones en la cual, aunque nos hagan creer que hay autores que todos hablan de que los microorganismos son los causantes de la enfermedad, no es verdad. Tú luego lees autores muy famosos, los lees además en detalle. Yo a la gente le pasaré muchísima bibliografía, les pasaré libros para que profundicen en esto que yo os estoy contando hoy, y te das cuenta que los investigadores en microbiología hablan del papel tan maravilloso que tienen los virus y las bacterias, los microorganismos en general, los virus no están vivos, en la vida. Y no se centran tanto en si son o no patógenos. Es decir, los estudios hablan de que los microorganismos son primordiales en los ciclos biogeoquímicos planetarios. Se habla del microbioma, de cómo un bebé tiene que nacer con sus bacterias, de cómo una madre produce azúcares para las bacterias de su bebé. En fin, que esta guerra contra los patógenos es la que vende la televisión, la que venden las farmacéuticas, pero la ciencia en general, de hecho, hay muchísimos detractores del contagio, hay muchísimos detractores de la interpretación que se les ha dado a los microorganismos como villanos, y encuentras obras bellísimas y fabulosas con una enorme cantidad de datos que hablan de que en realidad los microorganismos tienen un papel imprescindible. No solo eso, son el propio origen de la vida. Y realmente la gente, cuando se sumerge en estos trabajos, es cuando de verdad se da cuenta de lo que la han engañado. Así es, así es. Y es bastante difícil porque, claro, te das cuenta de que has sido adoctrinado durante toda tu vida, que te has creído y has basado tu vida en un conocimiento que al final va en contra de ti porque va en contra de la vida, ¿no? Entonces, a mí me parece valiosísimo el poder dar un conocimiento que nos ayude a entender la vida de una manera mucho más real, ¿no? Hace poquito, Daniel Reuters, que a mí me gusta mucho, es un tipo, creo que es australiano, si no me equivoco, estuvo muchos años dando clases de nutrición y de salud. Acaba de publicar un libro que se llama, perdón por la traducción a la española para los argentinos y demás, se dice, Can you catch a cold? Puedes coger un resfriado o algo así, y también está desmontando todo eso, ¿no? Toda esa idea de ese enemigo, de esa batalla y de esa cosa. Pero tú en tu curso vas mucho más allá, ¿no? No solo es el decir, bueno, pues las bacterias son nuestras amigas, sí, tenemos un montón, 9 de cada 10 células en nuestro cuerpo son bacterias, hay que cuidar nuestro microbioma, ¿no? Tú vas mucho más allá en tu curso, porque también hablas de Gaia, y Gaia como la tierra de los microorganismos. Cuéntanos más ese puntito, ¿no? Esa idea de Es la que tierra o de nosotros como lobiontes. sí, mi idea era un poco hablar de aquellas teorías que tienen un bagaje bibliográfico y una cantidad de datos detrás brutal, o sea, es decir, como nos decía Hoyle, que se acercan mucho a la verdad, ¿vale? Mucho, pero que han sido sistemáticamente desechadas, porque sí, por intereses, sin más, ¿vale? Entre ellas está la teoría de Gaia. La teoría de Gaia, Gaia es un nombre que se ha utilizado para, proviene de la antigua Grecia y significa madre tierra. Madre tierra, Sí. fijaros qué bonito eso de la madre tierra, ¿no? Em, Gaia surge de Lynn Margulis y Lovenkopf, que eran dos autores que estaban convencidos de que la vida se originó por simbiogénesis, fusión de bacterias y de otros microorganismos, ¿no? Hoy en día sabemos que eso es así, ¿vale? A ningún biólogo se nos escapa que las células tienen, las vegetales tienen cloroplastos, las células animales tienen mitocondrias, que son de origen bacteriano y en su día se fusionaron, ¿no? Etcétera. Pero, por ejemplo, a Lynn Margulis no le gustaba nada que esta teoría saliese en los libros, y mira que fue ella, ¿no?, la principal, porque decía que se impartía como un dogma, que no se explicaba todo lo que había detrás de la simbiogénesis, ¿no? Que simplemente se había institucionalizado su teoría y ella no le gustaba, ya lo decía en sus libros, cómo se explicaba en los libros, porque se habían olvidado de lo más importante, que era de Gaia. Gaia es una teoría muy, muy bonita, muy bien fundamentada, con un montón de datos que habla de que son las condiciones generadas por las bacterias las que hacen posible la vida. Fijaros que a nosotros nos han contado que es al revés, que la Tierra ya poseía las condiciones para que la vida tuviese Sí. lugar.
Bien. Sí, exacto. Bueno, pues ellos no, ellos dicen que no, que eso no puede ser y claro, ellos muestran una cantidad enorme de publicaciones para respaldar lo que ellos dicen y hablan de que realmente fueron los microorganismos. Luego entraríamos en si se crean en la Tierra o vienen del universo, porque claro, ya ahí hay mucho que contar y lo contaremos todo, pero ellos dicen que una vez que aparecen, entonces son ellos los que hacen posible que la Tierra albergue la vida. Y eso es impresionante. Sí. Es decir, Gaia es un ser vivo enorme conectado a través de los microorganismos que hacen posible la vida en el planeta. Ese es el concepto y la hipótesis teoría de Gaia. Vale, ¿qué pasa? Que por ende, cualquier ser vivo que esté en la Tierra está conectado a través de las bacterias, ¿no? A través de los microorganismos. Por lo tanto, se propone el término de holobionte para los seres vivos, ¿vale? Un holobionte es un ser vivo con sus microorganismos, es decir, una comunidad gigantesca de seres vivos que viven contigo. Esos conceptos es triste, pero no los explican en las escuelas y están muy bien fundamentados en datos, ¿no? Que es lo que realmente profundizaremos en el curso. Entonces, yo he querido rescatar a los proscritos en este curso de microbiología, porque para hacer un curso con una farmacéutica tenéis muchas escuelas, pero solo la Ivy University of Terrain es la única que da y abre la ventana a todas aquellas teorías científicas basadas en datos que el oficialismo tira directamente a la basura. Entonces hablaremos de Gaia y hablaremos de los holobiontes, porque sin ese concepto, sin esa explicación de la microbiología, no se puede comprender la vida. Sí, no podemos comprenderla desde una mirada de separación, ¿no? Yo cuando empecé a investigar sobre el campo electromagnético humano, y te das cuenta que lo puedes medir fuera de ti, y entonces a mí ahí entré en crisis, ¿no? Yo voy entrando en crisis periódicamente en mi conocimiento, y dije, entonces, si yo no termino donde termina mi piel, no termino, me voy amortiguando, me voy fundiendo con el entorno, y luego descubrí que biológicamente era lo mismo. Porque ya no solo es que parte de mi sistema respiratorio esté en los árboles que están ahí delante, que todas mis células sean prestadas de la naturaleza, es que, porque eso es todavía una mirada, vamos a decirle, material, no viva, ¿no? O sea, pensar que lo que me comunica con la naturaleza es el aire que respiro o las células que son prestadas, es un nivel de comprensión, pero comprender que soy un campo electromagnético y un campo holobióntico, no sabría cómo decirlo, ¿no? Un campo un microbioma caminante, eso también me da una perspectiva totalmente diferente sobre mi vida, mi ser y mi conexión con los demás y mi conexión con la naturaleza. Eso es un nivel extra. Sí. Sí, sí. De hecho, algunos de los autores que revisaremos dicen que, claro, aquí entraríamos un poco en el tema de la genética, ¿no? Se ha descubierto en estos últimos años cada vez más autores están apoyando lo que el doctor Máximo Sandin dijo hace muchos años. No solo él, también Fred Hoyle, Chandra Wissam Mahindra, hay un montón de autores, aunque parezca que mentira, que llevan muchísimos años, incluso desde el año 1982. Lynn Margulis también habla de los virus, pondré las citas literales de los libros para que veáis lo que dicen, qué nos han ocultado, ¿no? Qué cosas tan maravillosas. Es curioso porque dicen que si realmente los virus vienen del universo y son sintetizados por las bacterias, son productos, paquetes de información y de energía, no solo de información. Revisaremos los trabajos de las ondas del agua, del ADN. Vamos a ver trabajos muy, muy novedosos que están prácticamente nada divulgados, para intentar que cada alumno tenga su propia visión, ¿no? de lo que intentamos aquí explicar, ¿no? Pero claro, ellos proponían que si realmente los virus vienen del universo, los producen las bacterias se crean en un evento cósmico, que realmente la conciencia no es individual. Porque si esos paquetes de información son los que hacen posible que los seres vivos tengan una conciencia, entonces la conciencia es cósmica y es colectiva. Yo cuando leía eso, es de esas cosas que se te vuela la tapa de los sesos y dices, Sí. madre mía, o sea, ya no solamente en lo físico, que es lo que tú dices, ¿no? Que estamos conectados en lo químico, en lo Mm. físico, sino que también en lo energético y no solo eso, sino también A nivel como un energético. lenguaje, ¿no? Que tiene la vida, que por eso me gustaba mucho hablar de la genética, no desde el punto de vista materialista y determinista que nos enseñan en las escuelas,
que es muy feo, muy dogmático, como una religión, un gen, una proteína, un gen que no funciona bien, defectuoso, una terapia Ya, génica, que hay que cambiar ese gen que no te funciona bien, los más aptos, los genes más aptos, los genes egoístas. Eso es una visión horripilante y la verdadera, la fundamentada en datos de verdad experimentales, nos habla de que existe un lenguaje inherente a la vida, que es capaz de codificar un paquete como ojo en una mosca, en un humano o en una rata, y es la misma información en los tres, pero se expresa de distinta manera en cada ser. Lo que quiere decir que existe un lenguaje universal que codifica la vida. Y eso es algo impresionante. No solo físico, como hablábamos, o químico, también a nivel energético. Entonces, cuando uno pasa, digamos, como tú dices, ¿no? Cuando subes este escalón uno más hacia arriba, uno más. no sé, el corazón te late rápido, te da una alegría, no sé, es diferente, diferente. Sí. Y Bueno, te confieso que me acabas de volar la cabeza a mí, porque me acabas de dar un dato que me hace clac, 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 clac a un montón de cosas, que es el tema de que el genoma, o sea, que son las bacterias las que sintetizan el ADN. Eso es maravilloso, Almudena. Te puedes imaginar la maravilla que del crack, crack, crack que hace mi cabeza con eso. Y estoy segura que para mucha gente hará muchísimos crack, 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 un montón de cosas, porque eso es la que tiene esa es la belleza de cuando la información se acerca a la verdad, que te da ese gozo interno, porque internamente nosotros estamos diseñados para reconocer la verdad y generarnos esa expansión, que es todo lo contrario de la contracción que nos produce las mentiras, ¿no? Esa sensación de estar atrapados. Y vas a hablar también entonces de esos otros trocitos de ADNs y ARNs que llaman virus. Vas sí, también a hablarnos y del virus de la... ¿Y nos vas a hablar de las fresas con hepatitis? lo que queráis. Eso, ¡Ay, claro, Dios yo mío! también, claro, ¡Cuánta en base a, ignorancia! en base a lo que tú me comentas, ¿no? Realmente aquí en el curso yo no he tratado de dar una visión única, todo lo contrario. La idea era exponer las diferentes teorías que existen, el contagio, la base que hay del contagio, ¿no? En qué se basan para apoyar esta idea. El origen de la vida, o sea, la gente que está en contra de que los virus y bacterias sean patógenos, qué es lo que dicen, qué datos aportan. Quiero decir, o sea, que aquí no es que se vaya en contra de nadie, sino todo lo contrario. Vamos a hacer lo que nunca se hace en las escuelas, que es enseñar a los alumnos los datos, qué dicen los autores, qué diferencias de opinión tienen entre ellos y que cada alumno, dentro de los debates que se van a tener todos los jueves, sea capaz de expresar lo que él entiende de esos datos y cómo él lo interpreta. No es que yo vaya a decir, no es que esto es así, hombre, yo puedo decir mi opinión, que yo me decanto más por esto, que por esto a mí Ujú. me gusta más, me resuena más, porque yo creo que tiene más fundamento que esto. Pero la idea es un poco, ¿no? Lo que tú comentabas, ¿no? Que la gente se acerque también a su propia verdad, porque claro, en este asunto, ¿no? Del diálogo único que nos quieren imponer, hay tantas personas diferentes con tantas visiones distintas, con tantas formaciones. Pueden venir médicos, terapeutas, pueden venir biólogos, pueden venir personas simplemente que les Maestros. gusta la Ujú. biología, la ciencia. Hay como cada historia detrás. Entonces, la idea del curso es abrir debate, poner los datos encima de la mesa y las opiniones de las personas que lo han escrito, que han escrito esos trabajos y demás, y que entre todos podamos expresar un poco cómo lo interpretaríamos nosotros. Y es que esto nunca se hace, No. Ana María, nunca se hace en la educación. El profesor dicta, tú copias y luego vas al examen y aunque no hayas entendido nada, escribes lo que te han dicho. Es decir, no es conocimiento, es repetición, es adoctrinamiento. Y yo Adoctrinamiento. quería intentar que eso no fuese así. O sea, yo no quiero dar la cara de la otra moneda, ¿no? La cruz o la cara, no. Yo te diré lo que yo opino por esto, pero vamos también a revisarlo todo, para también poder rebatir nosotros a esas personas que nos intentan imponer esas ideas, ¿no? Que eso es lo que le importa a mucha gente, el decir, es que yo no tengo herramientas para poder saber si esto que me están diciendo es real o no. Y esa es un poco la idea también, ¿no? Y Eso luego es entraremos, como bien valiosísimo. dices, en los genes, claro. Sí, espera un segundito, porque eso es valiosísimo. O sea, el dar la munición intelectual para esa autodefensa intelectual, eso es importantísimo, porque el método científico no deja de ser una forma de generar conocimiento. O sea, el método científico de verdad
es una forma de obtener conocimiento, no es solo un adoctrinamiento, no debería serlo. Y necesitamos recordar cómo se hace la ciencia. Y la ciencia se hace con observaciones, con datos, que en este caso son de otras personas, y se hace poniéndolos juntos y viendo dónde hay contradicciones y dónde no las hay. Y vemos más en grupo que individualmente, siempre mucho más. Entonces, es maravilloso tener la oportunidad de hacer ciencia en directo a través de personas que han sido capaces de recoger los datos, pero que no se lo demos todo 100% masticado, sino que sea el ayudar a generar ese discernimiento, ayudar a las personas a que aprendan cómo hacer eso por ellos mismos también. Eso es como un modelaje de volver a reeducar a las personas en cómo se hace ciencia. Y cómo conseguimos acercarnos a la verdad a base de eliminar las incoherencias que podemos encontrar y ir viendo cuáles tienen más soporte y cuáles tienen menos. Y no la ciencia que tenemos hoy en día, que se basa, como tú bien dices, en eliminar las incoherencias, pero porque eliminan un contraste. No dan contraste, y si no hay contraste, no ves dónde están las incoherencias, porque tienes una monovisión. Y entonces eso me parece importantísimo y valiosísimo, el ayudar a las personas a pensar por sí mismas, a desarrollar esa capacidad de discernir entre lo que están leyendo y tener una base suficiente para ver cuáles de ellas tienen realmente una evidencia y cuáles de ellas, pues no. Claro, es que si realmente no sabemos bucear entre la literatura que se publica cada día, cientos de miles de artículos, de miles de revistas, de miles de temas distintos, súper especializados, si no sabemos hacer una búsqueda bibliográfica, una lectura crítica, estamos perdidos porque estamos a merced de la persona que nos quiere transmitir esa información. Entonces, nosotros hoy, por ejemplo, estábamos hablando del tema de las estadísticas, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, veíamos una gráfica, ¿no? Que nos mostraba un eje X y un eje Y, ¿no? La gente en realidad, mucha gente no tiene por qué tener conocimientos de estadística, no sabe la diferencia entre causalidad y correlación, no sabe lo que es una media, una mediana. O sea, necesitamos esas herramientas. Cuantas más herramientas tengamos para ser nosotros mismos los que cuando nos presentan una información, ser capaces de decir, parece que se acerca a la verdad o esto, mira, que me estás contando, no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Esa es la idea, o sea, realmente no se trata de imponer una visión paralela a la que hay, sino realmente dar las herramientas a la gente para que ellos tengan capacidad de tener su propia opinión, que es quizás si cabe lo que menos abunda. Cuando tú lees a los científicos que están en los laboratorios y ellos están escribiendo sus libros, sus artículos científicos, ellos dan una interpretación de lo que ellos están trabajando, o sea, de los datos que ellos están manejando y los experimentos que están haciendo. El saber si esa interpretación que hacen ellos o incluso si los datos que muestran están fundamentados o no, yo creo que en la sociedad hoy en día es vital. No quiere decir que todo el mundo tenga que saber desmenuzar un artículo científico porque no es necesario, pero sí tener una pequeña base, o sea, unas pautas, ¿no? Y luego, pues bueno, desarrollarlas todo lo que uno quiera, ¿no? Porque luego yo he reunido un montón de bibliografía para que la persona no se quede solo ahí, si quiere, sino que pueda meterse de cabeza a lo que más le haya gustado del curso y continuar su crecimiento personal a través de más autores, a través de más trabajos. Y al final, Ana María, nunca paramos de aprender. La vida Ya. es un continuo aprendizaje y necesitamos esas herramientas. Yo creo que eso es muy importante, tienes toda la razón. Sí, para mí eso es vital porque esa falta de contraste es lo que nos ha llevado a donde estamos, ¿no? Por ejemplo, pues toda esa mirada sobre el genoma como una cremallera o sobre el ADN como una cremallera sólida. Es que esa mirada tan materialista es muy peligrosa, porque es la mirada de que somos como mecanismos, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, oye, yo les compré una bicicleta a mis hijos con 3 años y a los 6 la tuve que cambiar por otra porque mis hijos habían carecido y la bicicleta no, y la bicicleta nunca ha reparado una rueda pinchada y mis hijos han reparado un hueso roto. Entonces, deja de considerarlos, ¿no? Pero en el genoma, en los virus y en los genes, seguimos pensando en el ADN como esa cremallera, porque además te la dibujan así, ¿no? Que se abre y se cierra, y eso es sólido, rígido, estático y falso.
Sí, de hecho es muy falso. De hecho, ese concepto de determinismo genético y cómo nace la propia genética, porque es que la propia genética nace de la mano del Instituto Rockefeller, del Instituto Hastings, o sea, nace de la mano de la primera vez que las grandes empresas de ingeniería genética crean la tecnología el ADN recombinante, ¿no? Para la biotecnología. Hoy en día se producen medicamentos de todo tipo utilizando ingeniería genética. No pensemos que solamente son estas últimas productos que nos han vendido estos años atrás, sino pensemos en todo tipo de cosas, desde la industria biotecnológica, cervezas, o sea, todo tipo de alimentos que puedan sintetizar, producir microorganismos, hasta de todo, ¿no? Antibióticos, los antibióticos los sintetizan las propias, mal llamados antibióticos, porque eso es antivida y es absurdo, es toda la nomenclatura y el lenguaje está mal. También lo hablaremos en el curso, ¿no? De que cómo nos confunde toda esta literatura bélica que nos meten con un lenguaje totalmente antinatural, o sea, una molécula que produce una propia bacteria y es antivida, ¿no? Pero si la produce la vida, ¿cómo va a ser anti...? En fin, o sea, toda la ingeniería genética, hay grandes empresas inmensas detrás de toda esta tecnología y que querían patentar, y esa era su idea, técnicas de ingeniería genética para enriquecerse, sin más. Es que en realidad esto no tiene ningún misterio, no es ninguna conspiración, sigue el dinero y encontrarás todas las respuestas a tus preguntas, ¿no? Entonces, realmente, claro, ellos estaban muy interesados en la idea del determinismo genético. También apoyaba mucho eso el darwinismo, ¿no? El más Claro. apto, los genes más aptos. Imagínate que tu cuerpo es una máquina, como tú dices, esa bicicleta de tus hijos, ¿no? Tú tienes piezas, ¿no? Y cada pieza tiene una función. Pues así es como explican el genoma. Y eso no es verdad. El genoma es fragmentos totalmente dispersos, ni siquiera se sabe realmente la ubicación de muchos de los genes que codifican para muchísima de la información que tienen los seres vivos. No se sabe ni su ubicación real porque no existe esa ubicación en realidad. Imaginaros, yo siempre lo digo, un diccionario enorme de sílabas, que son capaces de combinarse para formar diferentes palabras. Y un montón de palabras que se pueden combinar con otras muchas para formar diferentes frases, párrafos, etcétera. ¿Qué es lo que, quién es la mano que escribe? Porque yo con el mismo alfabeto puedo escribir un libro sobre virus y Y Cervantes el el Quijote, Quijote. ¿entendéis? Con el mismo alfabeto, ¿vale? O sea, con las mismas letras se pueden escribir muchas cosas. Pues la idea, un poco el símil, es que es el ambiente el que propicia la expresión génica, porque la vida está totalmente conectada al terreno. Es el propio terreno el que modula la expresión génica, por lo tanto no hay nada determinado, sino que esos paquetes se van adaptando a lo que va ocurriendo en la vida. Si en la Tierra cae un meteorito, como ha pasado, el límite KT típico de los dinosaurios que siempre nos explican, ¿no? Y se extinguen un 80% de las especies taxones de la Tierra, el genoma sufre un enorme estrés, se recoloca de arriba abajo y una explosión de vida nueva puebla la Tierra y aparecen los mamíferos. Es decir, la información y la energía que forma los paquetes de vida resuena y se conecta con el entorno. Por lo tanto, nunca va a haber un determinismo genético porque las condiciones del entorno no las controlamos nosotros, ni las controla nadie. ¿Vale? Y esa es un poco la idea. ¡Guau! Luego hablaremos de todo, de ARNs, de transcritos, cómo las plantas se comunican con los animales a través de un lenguaje universal, que es el ARN, cómo es posible que existan compuestos volátiles que están derivados de los genomas, que un árbol puede llamar a los pájaros para que le ayude a comerse las orugas que le están poblando las hojas, cómo es posible que existan insectos hoja por transferencia horizontal de genes entre las plantas y los animales, en fin, que encima prácticamente incluso algunos autores hablan de que no habría ni siquiera ni que considerar reinos plantas, reino fungi, reino, porque como que somos todos una amalgama de información Claro. configurada, ¿no? Incluso podemos entre nosotros intercambiar información. Se sabe que los hongos colaboran, por ejemplo, con las orquídeas, las micorrizas, por ejemplo, para formar la planta, ¿no? Entera, ¿no? Sin un microorganismo, la planta no podría existir. Entonces, el determinismo en la naturaleza es absurdo, porque somos una enorme mezcla de información que se intercambia continuamente y que reacciona al ambiente. Y eso es muy difícil de explicar con los términos oficialistas que se utilizan. Y yo voy a Y, intentar... Dime, María.
No, no, que además no solo responde al ambiente, sino que responde al ambiente para conservar la vida, para seguir expresando la vida, ¿no? Que esa es una de las cosas que para mí marcan una gran diferencia. Todo lo que la vida hace es para seguir manteniendo la vida, ¿no? Yo me acuerdo un día, lo que no me acuerdo quién fue, que me explicaba por qué había tantas hormigas en una planta. ¿No? Y me decía, es que la planta ha empezado a segregar un montón de azúcares y esos azúcares han llamado a las hormigas porque la planta sabe que tiene que sacrificar esa parte. Entonces vienen las hormigas y se lo comen porque le están haciendo el favor, porque sabe que esa parte la tiene que sacrificar porque por lo que sea, ¿no? Yo sé que son interpretaciones que a veces hacemos muy humanizadas, ¿no? Cuando le ponemos el carácter humano a las cosas o, pues eso, hablamos de estrés, ¿no? Dices, bueno, el estrés es un concepto humano, pero es el decir también, hay un cambio importante, ¿no? Hay algo que se sale de lo ordinario y que obliga a cambiar, pero todo lo que hace la vida lo hace para mantener la vida, para sostenerla, no para matarla. ¿Sabes? Incluso esos procesos que vemos en los que se va reciclando las cosas. Es como decir, bueno, pues ya hemos visto que por aquí no es, entonces vamos a llamar al equipo de limpieza, que sean bacterias, que sean parásitos, que sea lo que sea, para que regeneren, reestructuren, deshagan esto y vamos a irnos por allá, ¿no? Claro, es que, claro, la idea es esa, ¿no? Que la vida no tiene ningún interés en destruir la vida, todo lo contrario. Si se supone que son los microorganismos los que han hecho posible que este planeta sea habitable y encima son el origen de la vida, ambas dos cosas, cuidado. Cuidado que para la persona que pensaba que eran asesinos, imaginaros cómo cambia todo de ser el origen y el mantenimiento de la propia vida a ser cosas invisibles que nos quieren matar, o sea, es que claro, cambia completamente, ¿no? La idea, ¿no? Realmente, claro, ellos, estas estructuras de la vida, obviamente, como son el origen y los que mantienen la vida en el planeta, obviamente no tienen ningún interés, y esto es un término humano, pero vamos, estoy segura de que ellos no tienen ningún interés en que eso acabe, ¿no? Porque realmente la vida, una de las propiedades que tiene la vida, es que precisamente siempre tiende a un aumento en la complejidad y siempre tiende a un automantenimiento y a la homeostasis, a una regulación. De hecho, si uno ve la historia de la vida en la Tierra, el registro fósil de la Tierra, todo lo que tenemos estudiado hasta el día de hoy, se da cuenta que la vida en nuestro planeta atiende a periodos de estasis, es decir, de normalidad, sin interrupciones, grandes extinciones masivas y luego explosiones de vida. Es decir, si por motivos ajenos a la vida esta desaparece, pues una catástrofe, un meteorito, etcétera, etcétera, la vida se encarga de volver a colonizar el planeta entero. De ahí que haya muchísimos autores que hablen de que es imposible que la vida esté única y exclusivamente en la Tierra, porque simplemente por pura probabilística matemática, si uno cree en las matemáticas, es imposible, porque el universo es inmenso, es infinito. Lo que no quiere decir que haya muñequitos verdes por ahí con ojos negros, ¿vale? Bajando en platillos volantes, ni mucho menos, que no vamos por ahí. Pero sí bacterias y virus viajando de unos cuerpos planetarios a otros, cuando unos planetas desaparecen, se destruyen, viajan en los cometas, y algunos científicos han estudiado esas estelas que dejan, han medido, han cogido toda serie de datos y nos hablan de cosas maravillosas. La vida como fenómeno inherente al universo que se encarga de mantener y de fomentar que la vida exista. Y eso es algo que supera nuestro conocimiento, ¿no? Y tenemos que entender que no lo sabemos todo y que hay cosas que nos superan, sin más. Sí. Así que, y eso es Pero ahí la vida nos supera, eso seguro. sí, y la vida es y no tiene opuesto, que eso es lo más maravilloso, ¿no? Y nos estás dejando por ahí un montón de ideas de, esto va a ser interesante, esto va a ser interesante. Y vas también a hablar dentro de esa homeostasis, dentro de ese equilibrio de nuestro propio cuerpo. Hay un último tema que también vas a estar hablando, que tiene que ver con cómo nuestro cuerpo encuentra ese equilibrio y qué sistemas son los que influyen en ese encuentro del equilibrio porque el sistema inmune no es un sistema de defensa, es un sistema de equilibrio. Claro, es que en la biología yo recuerdo hace poco que teníamos un debate sobre esto, ¿no? De que habría que cambiar el lenguaje que se utiliza, las palabras que se utilizan, muchas de ellas en biología.
se explican bajo la hipótesis de los organismos, los microorganismos como causantes de enfermedades y por tanto el lenguaje atiende a este paradigma que vamos a ver en el curso que tienen pues los pies muy flacos, ¿no? Entonces, claro, cuando uno revisa, este, si cabe es otro de los retos de este curso, porque claro, tienes que utilizar la nomenclatura que todo el mundo conoce porque no puedes confundir más a la gente, ¿no? A la gente no le Ya, gusta el nombre de virus porque virus pues es veneno y los virus en realidad pues no lo son. Sistema inmunológico, inmune a algo, yo soy inmune a los organismos, a los microorganismos, tampoco es real, tampoco es verídico ese término. Bacteriófago, virus que come bacterias, los virus no comen, no se alimentan, ya. son moléculas, son acelulares. La biología está plagada, plagada de arriba abajo de términos que no se corresponden con la realidad. Y es muy difícil explicar a la gente cosas con términos erróneos, pero lo vamos a hacer, porque no nos queda otra, Ana María, porque estamos en un momento de transición. Sí, Quizá el día de mañana los que vengan por detrás, nuestros pequeños o sus hijos, mirarán hacia atrás y dirán, bueno, pues hoy hemos llegado a la conclusión de que el lenguaje hay que cambiarlo y se va a proponer oficialmente y demás. Pero mientras tanto tenemos un montón de gente a la que no podemos confundir más. Y esa es mi idea. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el sistema inmunológico, he querido meter el último tema sobre el sistema inmunológico porque creo que es importantísimo de cara a comprender nuestra relación con los microorganismos. Porque el sistema inmunológico en realidad no es tal. En realidad es un... eh, no quiero repetir palabras, pero me salen. Es un sistema de organización y comunicación simbiótica con nuestros microorganismos y con nuestro entorno. En ningún momento está diseñado para ser inmune a nada. Todo lo contrario, está diseñado para comunicarse con. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo, como comentaba antes, hay billones de bacterias, y no os digo virus. Bacteriófagos que van de bacteria en bacteria, solo en el intestino se han contabilizado billones. O sea, somos una enorme comunidad llena de microorganismos. Entonces, es absurdo pensar que tenemos un sistema dentro de nuestro cuerpo cuando son ellos los que sintetizan aminoácidos, vitaminas, producen la leche materna, generan neurotransmisores que llegan a nuestro cerebro y que son los que nos producen las emociones. Son ellos los que hacen que nuestra piel tenga una consistencia específica para que no tengamos ningún tipo de problema. Nuestras mucosas enteras están mantenidas por los microorganismos. El parto, el propio parto entero, o sea, un nuevo bebé no podría nacer al mundo sin sus bacterias. Em, el propio embarazo no podría existir sin los virus, ¿entendéis? Entonces es absurdo el pensar que hay un sistema que combate que mantienen la vida en nuestro cuerpo y en nuestro planeta, ¿no? Entonces realmente yo quería hablar del sistema inmune, pero con otro enfoque. Un enfoque que sepáis que muchísimos autores lo han abordado, ¿eh? O sea, cuando veáis las publicaciones que hay detrás científicas, mucha gente se va a llevar las manos a la cabeza, porque hay un montón de autores que hablan en revistas de todo tipo, científicas, de que hemos malinterpretado el sistema inmunológico, claramente. ¿No? Que las moléculas que se producen por parte de nuestras células, las citocinas, los linfocitos, los TDAH, etcétera, 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 son células diseñadas para comunicarse con nuestras bacterias porque nuestras bacterias y nuestros microorganismos son los que se comunican con el entorno. Es decir, es como si tuviéramos capas de complejidad en nuestro cuerpo. Nuestro ujú, cuerpo avisa a las bacterias avisan a nuestro cuerpo y a su vez las bacterias se comunican con el exterior y nosotros también tenemos mecanismos para comunicarnos con el exterior. Entonces, esa enorme trama, ¿no? de seres ahí haciendo cosas en nuestro cuerpo es lo que quiero explicar. Y me gustaría llegar al concepto de homeostasis del famosísimo fisiólogo y médico tan denostado y tan maravilloso Claude Bernard, el maravilloso concepto de homeostasis, que es lo que llamaríamos hoy en día salud, aunque a mí no me gusta ese término, pero que es un equilibrio con la vida y con los seres vivos que tienes en tu cuerpo. Por lo tanto, el sistema inmunológico en realidad es un mecanismo para mantener la homeostasis en tu cuerpo. Y todos los datos científicos que se están publicando en las revistas en estos últimos años hablan de la maravillosa capacidad de tus células de poder recibir las señales de todos los microorganismos de la Tierra, wow, confirmando una vez más que hay un lenguaje wow. universal de la vida, ¿no? Entonces, esa es la idea que quiero transmitir del sistema inmunológico. Espero que a la gente le deje maravillada y deje de pensar que tenemos antígenos y que tenemos ahí bichitos atacando ahí a nuestras bacterias porque no es real.
Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, a mí me fascinan estos contenidos y me encanta la manera en la que lo cuentas. La verdad es que este curso tiene una pinta buenísima porque nos va a dar el conocimiento con las fuentes apoyado, con contraste, nos va a dar la posibilidad de discernir nosotros mismos y de aprender a leer un poquito mejor la ciencia, porque a veces hay mucha gente que se siente que no es capaz de leer una publicación científica, pero de tu mano todo se hace muchísimo más fácil y nos está dando herramientas que son valiosísimas para poder entender mejor qué es la vida y por tanto cómo sostenerla. Oye, ¿qué más podemos pedir, Almudena? No sé, yo espero que a la gente le guste mucho y que de verdad lo apliquen en su vida. Eso es importante, que seamos una red que se expanda lo más posible. O sea, que aunque sea una persona porque se lo quiere contar a sus hijos o a sus nietos, que sea una profesora de bachillerato porque se lo quiere contar a sus alumnos, o que sea un médico porque lo quiere aplicar en sus pacientes o quiere entender mejor la vida para poder dar un tratamiento más ético, más humano a sus pacientes, da igual. Lo que me gustaría pedir a la gente que de verdad le apetezca y que se animen a asistir a esta formación, es que una vez que salgan, que lo apliquen, que lo expandan, porque lo necesitamos. Tenemos que ser colibrís por ahí apagando fuegos, todo lo que se pueda. Sí, sí, efectivamente, porque esta información sí tiene el poder, todo el potencial para cambiar nuestra vida, para que dejemos de tomar decisiones ridículas, para que dejemos de dar nuestro poder a entidades filántropas o filantrópicas, como se diga. Filantrópicas o Eso. filántropas, lo que sea. Lo que sea, para que realmente esta es la verdadera soberanía. El conocimiento, la verdad, nos hará libres y eso es lo que nosotros anhelamos desde la Universidad Viviente del Terreno, desde este lugar donde queremos crear simbióticamente y cooperativamente una nueva manera de entender la vida, donde lo que nos rige es el amor y la pasión por el conocimiento y lo que nos rige también es la impecabilidad y la integridad como seres humanos donde no estamos vendidos por intereses económicos, donde lo que amamos es una ciencia rigurosa y esa ciencia que se acerca a la verdad. Así que muchísimas gracias, Almudena, por crear este curso para nosotros. Yo le invito a la gente a que lo mire dentro de la Universidad del Terreno. Por aquí seguro que van a poner todos los enlaces para conectarse y ver un poquito más todo el contenido, porque estoy segura que os va a enamorar y sobre todo va a ser tremendamente útil para que entre todos cambiemos este paradigma, porque chicos, esto no lo podemos hacer solo Almudena y yo, necesitamos a cada uno de vosotros, cada uno de los colibríes y de los elefantes, porque aquí hay de todo, que también hay quien puede llevar un montón de agua en su trompa, ¿no? Para cambiar realmente este paradigma. No sé, Almudena, si hay algo más que nos quieras contar antes de que me acaben de picar todos los mosquitos del mundo. No, no, de verdad que gracias. Creo que todo está dicho. Nada, simplemente que sepáis que el día 25 de abril tenemos ya la presentación del curso para los alumnos. Es una presentación en la que vamos a explicar todo el material organizativo, cómo son las clases en directo. Os voy a explicar el material que os he dejado, cómo seguirlo adecuadamente. Las clases serán los jueves. Todos los jueves. Empezará la primera clase de dudas y debate, empezará el 9 de mayo y luego tenemos una despedida que es un lunes, el 29 de agosto, porque no queríamos meternos, no, el 29 de julio, perdonadme, porque no queríamos meternos en agosto para no, bueno, porque mucha gente se marcha y no, pero el curso, ya os digo que empieza el día 25. Así que, por favor, entrad en la web, leed todo el material que os he dejado. Hay una clase de regalo que podéis descargar, un dossier donde están todos los datos. Y nada, cualquier duda tenéis mi correo electrónico, que también os he dejado una manera de contactar a través de Ana Carolina de la universidad. Me podéis enviar a mí todas las dudas que tengáis y espero veros muy pronto. Algunos de vosotros, por lo menos, ya hay grupo, así que ya se va a hacer. O sea que gracias, gracias eternas porque de verdad que va a ser un viaje maravilloso, pero bueno, si todavía hay rezagados que están interesados, pues cualquier duda estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Almudena. Y como siempre en la Universidad del Terreno, ya sabéis que cuando participáis en un curso tenéis el acceso forever. Sí, tenéis el acceso para siempre a ese curso, esos materiales van a ser vuestros siempre. No hay prisa,
podéis degustarlos con tiempo. Si crees que no te va a dar tiempo a seguir el ritmo, no te preocupes porque vas a tenerlo abierto todo el tiempo siempre. Vas a poder seguir participando en las siguientes ediciones y vamos a estar siempre contigo porque eso es lo que amamos hacer, acompañar a las personas y entre todos generar realmente ese gran cambio que estamos anhelando. Muchísimas gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Gracias, Almudena. Nos vemos el día 25. Que vaya todo muy bien. Chao. Adiós.